Hubo un tiempo en que un pueblo mexicano despertaba con otros ruidos. Primero la campana de la iglesia, luego el motor del molino de Nixtamal, después el silbato del afilador, el pregón del panadero y el paso lento de un burro cargado con cántaros o leña. En muchas casas todavía había patio con pila, cocina de humo, foco en el techo y una radio que pasaba boleros, noticias o la radionovela de la tarde. Si usted creció en un pueblo pequeño, varios de estos oficios le van a sonar en el pecho antes que en la cabeza. Aquí van 25 trabajos olvidados que todo mexicano de pueblo pequeño conocía. Puesto 25. Su llegada se oía antes de verse. El silbato del afilador rompía la mañana, y de inmediato se abrían puertas, se asomaban vecinas, y empezaban a salir cuchillos cebolleros, tijeras de costura, machetes, podadoras y navajas que ya mordían mal. El afilador llevaba una bicicleta adaptada o una rueda de piedra montada en estructura de fierro. Pedaleaba, la rueda giraba, saltaban chispas diminutas, y el olor a metal caliente se mezclaba con el de las tortillas recién hechas y el café de olla que todavía hervía en muchas cocinas. En pueblos del centro, del Bajío y del occidente, era figura fija en calles, mercados y días de plaza. Cobraba por pieza, a veces unas monedas, a veces unos pesos según el tamaño y el filo que pidiera el cliente. Su trabajo empezó a apagarse cuando llegaron cuchillos baratos, tijeras desechables y la costumbre de reemplazar en vez de reparar. Pero quien lo escuchó una vez, lo reconoce todavía con los ojos cerrados. Puesto 24. Antes de la leche en bolsa y del cartón frío del súper, en muchos pueblos la leche llegaba viva. El lechero aparecía al amanecer con vaca, con burra o con cabra, y las casas salían con olla, jarra de aluminio o cazo de peltre en la mano. La escena tenía su ceremonia. Se medía el litro, caía la espuma tibia, el animal resoplaba, alguien espantaba una mosca con el mandil, y la clienta apartaba la leche para hervirla de inmediato, porque así se hacía y porque así sabía a campo de verdad. En zonas semisecas del norte y del altiplano, era común la leche de cabra. En pueblos más ganaderos del centro y del occidente, mandaba la vaca, y en ambos casos, el oficio se apoyaba en trato directo, palabra cumplida y clientes de años. Luego crecieron la pasteurización, los programas de abasto, las distribuidoras y las tiendas con refrigerador. El lechero fue quedando arrinconado, y con él se fue esa imagen tan de pueblo, la de la leche todavía caliente cuando el sol apenas estaba subiendo. Puesto 23. Las lavanderas de río o de lavadero público cargaban una jornada entera sobre la espalda. Llegaban con batea, jabón de barra, cepillo, ropa ajena amarrada en bultos y un rebozo bien puesto, porque el día era largo y el agua siempre terminaba helando las manos. En muchos pueblos de Puebla, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, hubo lavaderos comunales que siguieron llenos hasta bien entrados los 70. Allí corría la conversación, la noticia del barrio, el chisme de la boda, la enfermedad del compadre, el precio del huevo y la queja por el fiado de la tienda. Las prendas golpeaban contra la piedra, el jabón dejaba espuma blanca sobre el agua y luego venía el tendido. Sábana sobre sábana, calzón, camisa escolar, delantal y uniforme de trabajo. Era un oficio pagado por pieza, por tanda o por familia. Las lavadoras domésticas, la mejora en tuberías y el cambio de costumbres lo fueron borrando. Aún así, en la memoria de mucha gente sigue vivo ese paisaje de ropa secándose al viento, con olor a sol, a jabón y a río. Puesto 22. El billetero de la Lotería Nacional caminaba con una esperanza doblada entre los dedos. Lo veía uno en la plaza, afuera del mercado, cerca de la terminal de autobuses o junto a la presidencia, con su tabla, su fajilla de billetes y esa voz que invitaba a tentar la suerte con un cachito. La lotería llevaba décadas metida en la vida mexicana, y en pueblos pequeños era una mezcla curiosa de costumbre y sueño. Había quien compraba para el sorteo grande,
quien apartaba número por cábala, y quien juraba que el aniversario del santo patrono siempre traía buena estrella. El billetero conocía a su clientela. Sabía quién pagaba al momento, quién pasaba después de vender queso, frijol o ganado, y quién necesitaba que le guardaran el número porque le daba coraje perderlo. Con el tiempo llegaron otros juegos, otras formas de apostar y otras prisas. El cachito en mano, la caminata bajo el sol y el pregón del vendedor fueron quedando como estampas de otro México, uno donde la fortuna todavía cabía en papel delgado. Puesto 21. Cuando el pueblo todavía se enteraba de las cosas a voz limpia, aparecía el pregonero municipal. Iba con campana, con tambor o simplemente con pulmones fuertes, y recorría calles anunciando vacunación, juntas ejidales, pérdida de animales, cortes de agua, cobros, ferias y avisos urgentes. El sonido reunía a la gente en puertas y banquetas. Las mujeres dejaban un momento el nixtamal, los niños salían de la canica o del trompo, y los hombres levantaban la vista desde la tienda, la carpintería o el corral, para escuchar qué había ordenado la presidencia. En pueblos sin radio local y con pocos teléfonos, ese trabajo tenía peso verdadero. El pregonero era la bocina del municipio, y en días de fiesta también anunciaba corridas, funciones de cine, jaripeos, bailes con conjunto norteño o sonidero de la región. Los altavoces en la camioneta oficial, la radio comunitaria y después los mensajes por teléfono lo fueron desplazando. Pero su eco todavía aparece en la memoria, como esa voz alargada que entraba por la calle principal y ponía a todo el pueblo en atención. Puesto 20. El panadero de canasto recorría las calles con un aroma que todavía hoy despierta hambre de infancia. Llevaba conchas, cocoles, semitas, pan de huevo, chilindrinas, bolillos y piezas envueltas a veces en manta. Todo iba acomodado en un chiquihuite ancho que parecía no acabarse nunca. Cargar ese canasto gigante sobre la cabeza requería un equilibrio de malabarista. El panadero caminaba kilómetros por calles empedradas o de tierra suelta sorteando perros y charcos. Muchos salían desde las 4 de la mañana de las panaderías de leña para ganar a la clientela de los barrios más lejanos. Cada región tenía su pan y su modo de prepararlo. En el centro aparecían los cocoles de anís y el pan de fiesta envuelto en hojas verdes. En el Bajío mandaban las semitas de trigo y el pan ranchero horneado en adobe. En los pueblos del norte salían roles de canela, empanadas de calabaza y bizcochos dulces. A este personaje se le compraba con monedas de 20 centavos o pesos de los viejos. El pan servía para el desayuno o para la merienda con chocolate de tablilla espumoso. A veces las mamás apartaban una pieza grande para mandarla a la escuela, envuelta en una servilleta bordada a mano. El pan de caja industrial y los autoservicios fueron apagando esa figura poco a poco. Y eso que pocas cosas han sido tan de pueblo como escuchar a media mañana el grito del panadero. Correr con la moneda apretada en la mano sudada era la gloria. Alcanzar una oreja o un ojo de buey recién horneado te arreglaba el día completo. Esa alegría sencilla desapareció junto con el hombre del canasto gigante. Puesto 19. El carbonero era hombre de ropa ennegrecida, manos curtidas y costales pesados. Vendía carbón de encino o de mezquite para braseros, anafres, comales, planchas antiguas y cocinas. Muchas casas todavía dependían del fuego lento y parejo para sacar adelante la comida del día. En muchos pueblos del centro y del sur, su paso era parte del paisaje cotidiano. Llegaba con un burro cansado, con una carreta de madera o con una camioncita vieja. Dejaba detrás un rastro fino de polvo negro que se pegaba a la nariz y al borde de las puertas. El carbón se pedía por costal completo, por medio costal o por cubeta de lámina. Hacer ese carbón allá arriba en la sierra tomaba días de vigilar los hornos de tierra para que la madera no se hiciera ceniza. Ese esfuerzo bajaba al pueblo en forma de combustible barato para las familias. En tiempos de lluvia, de frío o de fiesta grande,
la venta se movía mucho más. La gente lo ocupaba para cocinar vaporeras gigantes de tamales, calentar enormes ollas de agua o asar carne los domingos. También servía para mantener vivo el anafre de las fonditas del mercado desde la madrugada. Con la llegada del gas en cilindro y las estufas de peltre, el oficio fue perdiendo su fuerza. Las leyes para proteger los bosques también hicieron más difícil conseguir la leña. En la memoria queda ese olor seco y ahumado que anunciaba cocina casera de la buena. Puesto 18. Hubo pueblos donde la oficina de telégrafos era casi tan importante como la presidencia municipal. Allí trabajaba el telegrafista, un personaje serio, de letra clara y oído muy atento. Por su escritorio pasaban noticias que a veces alegraban el alma y a veces helaban la sangre. El sonido del aparato marcaba un golpeteo metálico que la gente escuchaba desde la banqueta. El telegrama servía para avisar nacimientos, alguna enfermedad grave o la llegada de un hijo migrante. También traía el llamado urgente de trabajo que sacaba a los muchachos del campo hacia la ciudad. Se usaba muchísimo para los giros y envíos de dinero. Para muchas familias con parientes del otro lado de la frontera, el telegrafista fue el puente más rápido para recibir los dólares que mandaban los braceros. Ese papel amarillo traía el sustento de meses para una casa entera. La escena tenía un ambiente muy suyo y lleno de formalidad. Había un mostrador grueso de madera, sellos de goma, frascos de tinta, formularios amarillentos y un reloj de pared marcando los segundos. Se sentía siempre esa tensión rara de quien entraba sabiendo que unas cuantas palabras cobradas por letra iban a cambiar su semana. El teléfono de larga distancia con operadora y después las casetas públicas lo fueron arrinconando. Queda el recuerdo de ese hombre de suéter cerrado detrás de la ventanilla de vidrio. Descifraba mensajes vitales mientras afuera seguía el ruido normal del mercado y la plaza. Puesto 17. El nevero de Garrafa convertía una tarde caliente de domingo en fiesta de inmediato. Se plantaba en la plaza, en la salida de misa, en la feria patronal o junto al jardín principal del pueblo. Empezaba a girar la garrafa de metal metida en una tina de madera con hielo y sal de grano hasta sacar una nieve espesa. Ese movimiento repetitivo y pesado le sacaba ampollas a cualquiera que no tuviera las manos acostumbradas. El hielo llegaba en bloques enormes desde las fábricas de la cabecera municipal y se picaba con un punzón allí mismo. La sal gruesa hacía la magia de congelar la mezcla sin usar nada de electricidad. Había sabores que olían a huerta y a pueblo entero. Limón verde, vainilla amarilla, fresa natural, mamey, mango barranqueño, guanábana fresca, nuez picada y hasta tuna roja. Todo se preparaba con fruta de temporada comprada en los mismos mercados locales. En lugares calurosos como el occidente o las tierras bajas del sur, el nevero era una figura adorada por los niños. A veces servía la nieve en vasos gruesos de vidrio que tenías que devolver al terminar. Cuando había unos centavos extra, el lujo era pedirla en un cucurucho de galleta crujiente. La llegada de congeladores industriales en las tienditas y las paletas empacadas de fábrica cambiaron el paisaje por completo. Pero esa nieve artesanal, con una textura un poco irregular y pedacitos de fruta congelada, sigue siendo insuperable. Era el verdadero sabor de un domingo en familia caminando por el kiosco. Puesto 16. Donde el agua entubada llegaba poco, o llegaba con muy poca fuerza, estaba el aguador. Su trabajo parecía simple desde lejos, pero cargaba literalmente el peso de un servicio básico y urgente. Sin él, muchísimas casas se quedaban cortas para cocinar, lavar ropa o darle de beber a los animales del patio. En algunos pueblos, este hombre iba arreando un burro cargado con cántaros grandes de barro rojo. En otros, usaba tambos metálicos, cubetas pesadas o barriles pequeños montados en una carretilla de madera. Vendía el agua por viaje completo o por recipiente, dependiendo de la distancia desde el manantial. Sacar el agua del ojo de agua público o del río limpio tomaba horas de hacer fila desde la madrugada. El aguador
Conocía de memoria los callejones estrechos y las casas construidas en las subidas más pesadas de los cerros. Sabía perfectamente qué patios no tenían llave de paso y en qué horario surgía más el líquido a las señoras. El agua se guardaba celosamente en tinajas de barro para mantenerla fresca o en tambos azules de plástico grueso. En los meses de seca y en las semanas de mayo, cuando el calor apretaba, el aguador no se daba abasto. Era un trabajo que destrozaba la espalda y las rodillas de los hombres que lo ejercían por años. Las redes municipales de agua potable y la pavimentación de calles fueron reemplazando a esta figura poco a poco. Quien lo vio pasar empujando su carretilla sabe que aquel trabajo era el verdadero motor del pueblo. Llevaba algo muchísimo más valioso que el agua. Llevaba la tranquilidad para que una casa pudiera funcionar todo el día. Puesto 15. Cuando mucha gente todavía batallaba con la letra y los trámites de las oficinas, estaba el escribano de plaza. Se sentaba debajo de un paraguas grande de lona cerca del mercado, de la presidencia o afuera del correo. Sobre su mesa plegable acomodaba una máquina de escribir pesada y ayudaba a redactar desde cartas de amor hasta quejas legales. Había hombres de campo que iban a dictarle noticias para el hijo que se había ido a Monterrey o a California. El escribano tenía que traducir el dolor, la urgencia o la esperanza de esa gente en oraciones claras y sin faltas de ortografía. Le cobraba unos pesos por hoja y a veces hasta leía en voz alta las respuestas que llegaban en sobres arrugados. Mujeres con rebozo pedían ayuda para llenar un formato de gobierno o entender un documento oficial. Esos papeles solían llegar con palabras demasiado enredadas y letras chiquitas que asustaban a cualquiera. El escribano explicaba con paciencia lo que significaba cada párrafo antes de meter la hoja al rodillo de la máquina. Su mesa fue testigo de absolutamente todo lo humano. Amoríos secretos, pleitos por linderos de tierras, reclamos de pensiones, cobros de deudas viejas y mensajes llenos de nostalgia. Las cartas siempre empezaban con saludos largos y formales, porque la distancia dolía mucho y el papel tenía que cargar con ese sentimiento profundo. La apertura de más escuelas rurales y el aumento de la lectura redujeron bastante la necesidad de este oficio. Durante décadas, fue una herramienta real de comunicación para los más humildes. En pueblos donde firmar con una cruz era cosa de todos los días, saber usar el teclado marcaba una diferencia gigantesca. Puesto 14. El cartero rural merecía casi el mismo respeto que el médico de la clínica o el maestro de la primaria. Llegaba a caballo, montado en una bicicleta de acero pesadísima, colgado de la defensa de un camión polvero o simplemente a pie. Traía su bolsa de lona al hombro, llena de noticias que podían cambiar por completo el ánimo de una familia entera. Repartía cartas selladas, recibos de luz, giros postales con dinero, citatorios del juzgado y postales con paisajes de ciudades lejanas. En tiempos donde el correo tardaba semanas en llegar, cada visita se esperaba con una paciencia infinita. Muchas casas aprendieron a distinguir el ruido de su bicicleta brincando en la terracería, o el silbido particular que usaba para avisar que traía correspondencia. En los pueblos serranos, el trayecto era un reto físico de verdad. Había barrancas profundas, aguaceros traicioneros, lodo hasta las rodillas y puentes angostos de madera podrida. Para ese trabajo, un buen par de botas de piel valía mucho más que cualquier escritorio cómodo en la ciudad. A veces el cartero también hacía de lector para los abuelos, que ya no veían bien las letras chiquitas. A cambio de entregar una carta desde Estados Unidos, la familia le ofrecía un plato de frijoles recién hechos o una taza de café caliente. Era una figura muy querida que conocía los secretos y las ausencias de cada casa del pueblo. Con mejores carreteras, empresas de mensajería privada y teléfonos en casi todas las esquinas, su trabajo perdió esa carga de conexión única. El cartero rural sigue apareciendo en los recuerdos con un aura muy bonita y especial. Era el hombre que traía voces de lejos envueltas cuidadosamente en papel blanco. Puesto 13.
En varias plazas mexicanas sobrevivió hasta hace no tanto el entrañable fotógrafo de cajón, también llamado minutero. Armaba su cámara de madera gigante sobre un tripié, acomodaba un banquito pequeño y colgaba un telón pintado a mano que a veces mostraba aviones, caballos o paisajes suizos. Enderezaba el sombrero del cliente y pedía quietud absoluta mientras destapaba la lente por unos segundos. Mucha gente de pueblo tuvo su primera y única foto formal gracias a uno de ellos. Tomaban fotos para la credencial escolar, para enviar al novio que andaba de jornalero, o para enmarcar el recuerdo de la primera comunión. También sacaban retratos de militares recién graduados, o simplemente fotos para dejar constancia de que la familia entera se había puesto los zapatos buenos para ir a la plaza. El oficio tenía muchísimo de ceremonia pública y teatro callejero. Los niños miraban asombrados, los curiosos del mercado se juntaban alrededor, y el fotógrafo medía la luz con el puro ojo y la experiencia de los años. Luego metía las manos por unas mangas de tela negra hacia adentro del cajón, donde tenía su pequeño laboratorio mágico. Allí mismo, a ciegas y usando pequeños frascos de química, revelaba el papel fotográfico mojado. El olor a fijador y a revelador flotaba en el aire caliente de la tarde. En unos cuantos minutos, entregaba una fotografía en blanco y negro, todavía escurriendo agua, que el cliente se llevaba soplando para que secara. Las cámaras compactas de rollo, las fotos instantáneas y luego los estudios cerrados con luces elegantes fueron arrinconándolo. De ese oficio quedó esa pose medio tiesa y medio orgullosa de nuestros abuelos. Son esas mismas caritas serias que todavía aparecen en los álbumes de cartón negro, guardados en lo más alto del ropero viejo. Puesto 12. El talabartero era un hombre fundamental en pueblos donde el caballo, la mula y el trabajo rudo del campo seguían marcando el ritmo de la economía. En su taller olía riquísimo a cuero curtido, a grasa de caballo, a aceite de pata, a hebillas nuevas y a pegamento amarillo. Del techo colgaban cinchos, cabezadas de freno, reatas del azar, fundas para pistola y monturas preciosas que tardaban semanas en quedar listas. Le llevaban una silla lastimada por los años, una funda para machete cebollero o un cincho reventado por el esfuerzo de una bestia. También le encargaban un par de guaraches de cuero crudo cruzado, hechos a la medida exacta del pie cansado del campesino. Su trabajo mezclaba la fuerza bruta de las herramientas y el detalle fino de un verdadero artista. Cortaba gruesas hojas de baqueta, cosía a 2 agujas con hilo encerado, remachaba metales, pulía orillas y marcaba iniciales a golpe de martillo. Muchas veces también desarmaba lo viejo y lo zurcía para que aguantara otra temporada completa de siembra. La llegada masiva de la camioneta de redilas, el tractor de diésel y la mercancía de plástico industrial fueron cambiando el mapa del trabajo rural. La necesidad de aperos finos de cuero bajó muchísimo cuando los caballos dejaron de ser el transporte principal. Aún en su declive, los campesinos viejos se negaban a comprar cinturones de fábrica que se rompían al primer tirón. En muchísimos pueblos viejos, el taller de talabartería sigue siendo el gran símbolo de un México muy distinto. Un país donde todavía se confiaba en la mano callosa que sabía arreglar las cosas para que duraran toda la vida. Entrar a uno de esos talleres hoy es respirar el aroma exacto de los años 70. Puesto 11. El hojalatero y estañador era el rey indiscutible de lo remendable y lo rescatable. Donde hoy la mayoría de la gente tira sin pensar una olla raspada, una cubeta rota o un cazo picado. Antes se buscaba a este hombre. Tenía el talento de devolverle la vida útil a todo aquello que todavía podía aguantar un par de años más en la cocina. Trabajaba encorvado sobre una mesa con lámina galvanizada, un cautín pesado calentado al rojo vivo, barras de estaño, martillos pequeños y mucho ácido muriático. Arreglaba regaderas de baño, cubetas lecheras, embudos para el petróleo, anafres abollados, cazos gigantes de cobre para las carnitas y botes de basura. Incluso en diciembre soldaba piezas de juguetes metálicos que en otra casa ya se habrían ido directo al fierro viejo.
Las dueñas de las fondas le llevaban recipientes de peltre despostillado todos los días. Las amas de casa le encargaban parches rápidos, y los cueteros o panaderos acudían a él cuando necesitaban una charola hecha a la medida exacta de sus hornos. A veces el estañador también salía a caminar por los barrios gritando su oficio y cargando un anafre pequeñito para soldar en la banqueta. La gente salía corriendo con sus cazuelas agujereadas antes de que el hombre diera la vuelta en la esquina. El arreglo costaba unos cuantos pesos y la pieza quedaba sellada de manera perfecta contra las fugas de agua o caldo. La invasión del aluminio barato, los recipientes de plástico desechable y los objetos chinos hechos para romperse rápido terminaron por reducir muchísimo este trabajo. Sonido alegre del martilleo sobre la lámina, seco y muy repetido. Todavía tiene para muchos adultos mayores el sabor completo de una calle antigua. Era el ruido de un país que arreglaba antes de tirar. Puesto 10. Cada pueblo tenía su sobador de confianza, su huesero o su componedor de torceduras abierto a cualquier hora. Gente dura de campo, cargadores de bultos, albañiles caídos de andamios, señoras con dolores viejos y niños que se falseaban el tobillo jugando pasaban por sus manos. Hasta los futbolistas del domingo corrían a buscarlo cuando el cuerpo se les doblaba de más en los campos de tierra. El consultorio rara vez era un lugar clínico. Podía ser un cuarto oscuro de su propia casa, una silla de madera en el corredor o una camilla muy sencilla cubierta siempre con una sábana bien limpia. Había olor a pomadas fuertes de árnica, alcoholes curados con marihuana, vendas elásticas de color crema y ungüentos calientes que quemaban un poco la piel al frotarlos. Mientras trabajaba el músculo adolorido, el sobador soltaba rezos en voz muy baja y platicaba para distraer al paciente del jalón inminente. Tenía unas manos gruesas que conocían los nervios y el hueso de manera empírica, aprendida casi siempre de un abuelo o un tío mayor. Curaba el empacho tallando las pantorrillas y levantaba la mollera caída de los recién nacidos, empujando suavemente el paladar. En zonas rurales muy apartadas, donde el centro de salud quedaba a 3 horas o simplemente no había doctor los fines de semana, el sobador era la única salvación médica. Se le pagaba con lo que hubiera a la mano: dinero en efectivo, un par de gallinas vivas, un costal de maíz recién cosechado, café en grano o un simple agradecimiento profundo. Las clínicas modernas, la expansión del seguro social y la medicina formal de farmacia fueron ocupando casi todo el espacio de la salud pública. En el corazón profundo de los pueblos, ese oficio sigue de pie y muy respetado. Sigue existiendo ese silencio solemne que se le guarda a quien sabe aliviar un dolor terrible con puro tacto y firmeza. Puesto 9. Antes de que la tortillería mecánica y automática dominara cada esquina del país, en muchos pueblos mandaban las mujeres que hacían tortillas palmeadas por encargo. Algunas seguían moliendo el grano directo en el metate de piedra volcánica con una fuerza envidiable. Otras ya llevaban las cubetas de nixtamal al molino del barrio y regresaban rápido a palmear en el patio de su casa. La jornada empezaba oscurito, cuando el frío todavía calaba los huesos. Había que cocer el maíz con calidra la noche anterior, lavarlo muy bien en bateas de madera, molerlo fino, avivar el fuego con buena leña y calentar el comal de barro o lámina gruesa. Mantenían un ritmo frenético que les dejaba las manos súper calientes y resistentes casi todo el día, mientras sonaba la radio AM de fondo. Para los eventos grandes como bautizos, velorios pesados, bodas de rancho, faenas ejidales o la fiesta del santo patrono, estas mujeres eran absolutamente indispensables. Sus tortillas gruesas llegaban calientitas en chiquihuites forrados de manta, para acompañar frijoles de olla, mole de guajolote, carnitas de cazo o chile con huevo. También preparaban gorditas pellizcadas y tlacoyos rellenos de haba que vendían afuera de las escuelas o en la plaza. Se vendían por docena completa, por peso exacto o por el montón que cupiera adentro de la servilleta bordada de la clienta. El sabor de ese maíz bien trabajado no tenía punto de comparación con la masa fría de los supermercados.
Era una tortilla que se inflaba precioso en el comal y que olía a tierra limpia y a humo dulce. Las máquinas ruidosas de tolva, la harina de maíz industrializada en paquetes y la velocidad apresurada de la vida moderna fueron restando muchísimo espacio a este trabajo artesanal. Quien haya probado una tortilla de esas, ligeramente quemadita de las orillas y salida directo del fuego, sabe por qué ese oficio rústico todavía despierta tanta nostalgia. Puesto 8. Mucho antes de que la palabra reciclaje y los botes separadores de basura se volvieran cosa de moda, por las calles polvosas pasaba el comprador de fierro viejo. En algunos pueblos andaba jalando una carreta con ayuda de un caballo flaco y tocando una campana ruidosa. En otros, usaba una camioneta destartalada sin escape y una bocina de trompeta, lanzando un grito, cantadito que terminaba clavado en la cabeza de todo el vecindario. Recogía botes de lámina oxidados, cubetas rotas de plástico, piezas pesadas de motor, rollos de alambre enredado y ollas de aluminio inservibles. También compraba montones de periódicos amarrados, botellas de vidrio transparente, pedacería de cobre brillante y todo aquello que todavía tuviera valor por peso en las fundidoras. Algunas familias le vendían chatarra por morralla y otras cambiaban sus trastos viejos por pollitos vivos, teñidos de colores brillantes que fascinaban a los niños. En muchas colonias humildes la gente apartaba pedazos de metal debajo del lavadero durante semanas enteras, esperando con paciencia a que el señor volviera a pasar. Era una economía menuda y circular, pero tremendamente útil para todos. Prácticamente nada se desperdiciaba tan fácil en esos años de escasez y de aprovechar hasta el último clavo torcido. Muchísimos muchachos de aquella época sacaron para comprarse un refresco de vidrio, una libreta nueva escolar, o la entrada al cine del domingo juntando fierros tirados. Escarbaban en los terrenos baldíos y en los patios traseros buscando tesoros oxidados para pesarlos en la báscula romana del comprador. Era una forma muy digna y honesta de ganarse unos pesos sin pedirle nada a los papás. Con la aparición de centros de acopio fijos, rutas municipales de basura distintas y otra organización del reciclaje a gran escala, aquel personaje andrajoso cambió de forma radical. Su espíritu de recolector sigue vivo en las calles. Esa voz alargada por el micrófono callejero sigue siendo una de las huellas sonoras más claras y nostálgicas del México urbano y rural. Puesto 7. En lo alto del campanario vivía prácticamente el campanero, un hombre cuyo trabajo organizaba la vida entera de la comunidad, sin necesidad de que hubiera relojes en cada casa. Tocaba puntualmente para llamar a misa de 7, para el rosario de la tarde, para avisar que había difunto nuevo o para inaugurar la fiesta mayor. También sonaba las campanas con furia para alertar sobre un incendio fuerte, para pedir ayuda durante una tormenta espantosa o para dar avisos urgentes. Cada campanada y cada ritmo tenían una intención y un mensaje clarísimo. No sonaba para nada igual un llamado alegre de domingo que el doblo lento y tristísimo de un funeral importante. El repique de gloria para la procesión del santo patrono era un espectáculo sonoro maravilloso, justo cuando las calles empedradas olían a cera derretida, flores frescas, buñuelos bañados en miel y pólvora de castillos. Para hacer repiques largos se requería una fuerza física brutal en los brazos y mucha coordinación en las piernas. El campanero se colgaba literalmente de las cuerdas gruesas de ixtle y saltaba esquivando el bronce pesado de los esquilones giratorios. Subir todos los días por esas escaleras de caracol estrechas y oscuras también era un trabajo que cansaba el corazón de los más viejos. En los pueblos pequeños donde la iglesia seguía justo al centro de la vida colectiva, el campanero conocía horarios, solemnidades complicadas y las urgencias de los vecinos. A veces era el mismo sacristán del padre, a veces un ayudante fijo del templo que vivía de las limosnas. En muchas ocasiones la gente heredaba la pesada tarea por generaciones completas, hasta volverse parte de la identidad misma del lugar. Los sistemas eléctricos de grabación, los altavoces feos en las torres y los cambios rápidos de la sociedad
redujeron muchísimo esa labor manual tan poética. A pesar de ese silencio moderno, para muchísima gente mayor, basta con escuchar un repique antiguo y desacompasado. Al oírlo, sienten otra vez el aire fresquecito de la mañana cruzando por la plaza principal de su niñez. Puesto 6. El arriero fue durante muchísimo tiempo la auténtica columna vertebral de los caminos serranos y del comercio rural. Llevaba costales de café verde, conos de piloncillo envueltos, sal de mar gruesa, rollos inmensos de telas de colores y maíz desgranado. Todo viajaba sobre recuas de mulas tercas que conocían cada vereda empinada, cada barranca peligrosa y cada lodo pegajoso mejor que cualquier mapa impreso. Estos hombres dormían bajo las estrellas tapados con cobijas de lana gruesa. Comían lo que se podía calentar en la lumbre y cuidaban los herrajes de sus animales con devoción. Revisaban 1000 veces los amarres de los bultos para que la carga no se ladeara en los voladeros. Avanzaban con una paciencia antigua y callada, soportando soles quemantes y lluvias heladas que calaban el zarape. Su estampa clásica de sombrero de ala ancha, morral al hombro y cuarta de cuero en la mano, quedó muy metida en la cultura popular mexicana. Aparecía en corridos tristes, en dichos de viejos, en historias de fantasmas de cantina y en recuerdos familiares llenos de nostalgia. Eran hombres libres que salían de madrugada dejando a la familia y volvían 15 días después con dinero y mercancía nueva. Las brechas ampliadas por los bulldozers, la popularidad de las camionetas pick-up doble tracción y el abandono progresivo del campo los fueron apartando de los caminos. Si uno piensa en un oficio libre que huele a polvo seco, cuero sudado, café de olla y cerro húmedo, allí aparece el arriero. Puesto 5. La rezandera tenía un lugar de muchísimo respeto y dolor en la vida íntima de los pueblos y barrios. Se le iba a buscar con urgencia cuando había un velorio en casa, un novenario largo, la levantada solemne de la cruz de cal, o el rosario por un enfermo gravísimo. También acompañaba esas fechas dolorosas del año que la familia quería pasar con oración fuerte, cantos tristes y la presencia solidaria de toda la comunidad reunida. Por lo general era una mujer mayor de voz firmísima, con una memoria larguísima y mucha compostura frente al llanto de los demás. Sabía perfectamente el orden exacto de los rezos latinos, las letanías de respuesta, los misterios del día y los cantos fúnebres antiguos cantados a capela. Tenía el don especial de saber cómo sostener emocionalmente una sala llena de silencio pesado y sombras largas proyectadas por los cirios. En pueblos pequeños casi todos los vecinos la conocían de vista y sabían dónde vivía. Llegaba siempre muy peinada, con su misal desgastado, un rosario de cuentas grandes de madera y un velo o rebozo oscuro cubriéndole la cabeza. Guiaba la reunión durante horas enteras de rodillas, mientras el humo denso del copal inundaba la habitación del difunto. El duelo mexicano de aquellas décadas siempre tuvo ese lado hermoso de acompañamiento físico y comida compartida en la madrugada. Mientras la rezandera guiaba los misterios, las vecinas pasaban repartiendo canela caliente, atole de masa, tamales de chile y pan dulce casero. Era una manera comunitaria de abrazar a los deudos para que no sintieran la casa tan vacía en la primera noche de ausencia. La llegada de las funerarias modernas con salas frías, los cambios de costumbres y las grabaciones de casete con rezos fueron empujando este trabajo hacia la desaparición. En muchísimas comunidades tradicionales, todavía se recuerda y se busca a esa señora de negro. Sabía exactamente cuándo entrar, cómo hablar con dulzura y qué palabras daban consuelo verdadero en la noche más oscura de la vida. Puesto 4. Pocos oficios dicen altiplano mexicano con tanta fuerza y orgullo como el del valiente tlachiquero. Antes de amanecer, sintiendo el aire helado en la cara, ya estaba metido en el magueyal espinoso. Iba raspando con muchísimo cuidado el corazón gigante de la planta madura para sacarle el aguamiel dulce usando el acocote tradicional.
Ese instrumento alargado hecho de un guaje seco parece salido directamente de la época prehispánica. Hoy en día todavía sobrevive a duras penas en los campos de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y partes muy frías del Estado de México. La jornada del tlachiquero exigía una constancia de relojero, porque el maguey tenía que rasparse 2 veces al día sin falta. La planta tenía su tiempo, su humor y su rendimiento exacto que solo un ojo experto podía leer. El tlachiquero sabía a simple vista cuál maguey iba dando bien, cuál se estaba agotando de aguamiel y cómo mover el líquido dulzón sin echarlo a perder. Transportaba el jugo en castañas de madera o en cueros de cerdo amarrados a los flancos de un burrito muy noble hasta llegar al tinacal. Durante muchísimas décadas gloriosas, el pulque fresco fue la bebida cotidiana obligada de trabajadores, campesinos de sol a sol, cargadores de mercado y gente humilde de los pueblos. Se tomaba blanco o curado con frutas, y daba una energía tremenda para aguantar las jornadas más brutales del campo mexicano. El tinacal olía fuerte a fermentación, a humedad rica y a tierra mojada. Luego la cerveza industrial ganó muchísimo terreno con campañas fuertes. Y el pulque cargó injustamente con mala fama de bebida sucia entre los sectores urbanos. El paisaje agrícola también cambió rápido, dejando menos magueyes plantados y poniendo mucha más presión sobre la tierra para sembrar otras cosas. La estampa del tlachiquero, con su sombrero de palma y su acocote, quedó para siempre como un símbolo precioso de nuestra cultura más honda. Puesto 3. Hubo noches mágicas en que el cine grande llegaba al pueblo a bordo de una camioneta polvosa o en un camión ligero sin techo. Ese milagro lo traía el proyeccionista ambulante. Era un hombre solitario que cargaba con muchísimo cuidado rollos metálicos de película inflamable, una bocina pesada, un proyector ruidoso de 16 milímetros y una pantalla improvisada que casi siempre era una sábana blanca unida a pedazos. La función dominical armaba la fiesta desde muy temprano en los lugares donde no había teatros. Los niños corrían a apartar el mejor lugar en la tierra, los mayores sacaban sillas de tule de sus casas, y las vendimias se acercaban al calor de la gente. Olía a cacahuates tostados, palanquetas de pepita, chicharrines de harina con salsa y refrescos fríos de botella de vidrio. La plaza entera se transformaba por un par de horas en una gigantesca sala de cine al aire libre y bajo las estrellas. A veces pasaban películas rancheras de charros cantores, cintas violentas de luchadores enmascarados o los grandes dramas en blanco y negro de Pedro Infante y Jorge Negrete. El público lloraba, gritaba, aplaudía al héroe y se asustaba en bola mirando esa pared de luz. El proyeccionista sufría sudores fríos cuando la cinta vieja se reventaba a la mitad de la escena de acción. La pantalla se ponía blanca de golpe, la gente chiflaba enojada y él tenía que empatar el celuloide a oscuras lo más rápido posible. También proyectaban documentales aburridos, cintas educativas agrarias o campañas de salud mandadas por el gobierno. El éxito brutal del formato de videocasero tipo beta o VHS, la televisión a color más barata, y luego las antenas parabólicas en los techos, acabaron con ese asombro colectivo. Muchísima gente mayor todavía recuerda clarito el zumbido hipnótico del proyector trabajando. Jamás olvidarán cómo se veía ese haz de luz mágica cortando el polvo de la plaza y dibujando ilusiones en una sábana prestada. Puesto 2. Si había un aparato valioso enfermo en la casa, casi siempre terminaba cargado en hombros hasta las manos del reparador de radios y televisores. Su taller era un caos maravilloso que olía fuerte a pasta de soldar, a polvo viejo calentado, a cable quemado y a madera barnizada. Sobre la mesa principal de trabajo se apilaban bulbos de cristal, resistencias de colores, antenas de conejo dobladas, perillas sueltas de plástico y aparatos abiertos como si estuvieran en una plancha de cirugía. En los años 60 y 70, la radio de transistores seguía mandando mucho en el campo, pero la televisión de consola ya se había vuelto el altar familiar. Cuando el aparato de bulbos fallaba justo antes del noticiero de Jacobo Zabludovsky, de la telenovela de las 8, de la función de box de los sábados o de siempre en domingo,
El drama era gigantesco. Había un apuro verdadero y desesperado por llevarlo a revisar de inmediato. El técnico de barrio conocía marcas gringas, mañas raras y trucos de electricista para revivir las pantallas muertas. Ajustaba la imagen que brincaba de arriba hacia abajo, enderezaba el sonido lleno de estática, soldaba piezas diminutas y revisaba transformadores pesados que daban toques dolorosos. En pueblos donde apenas había unos cuantos televisores de blanco y negro por cuadra entera, este hombre terminaba siendo la persona más solicitada y respetada cada fin de semana. Muchos cobraban caro porque saber leer los diagramas de circuitos era casi ciencia oculta para el resto de la gente. El cliente se asomaba al taller y veía el brillo anaranjado de los bulbos calentándose, esperando que saliera la imagen del Chavo del Ocho. Era una relación de confianza total, porque el aparato costaba meses de salario ahorrado. Los circuitos electrónicos sellados que no se podían desoldar, la producción masiva en Asia y el televisor desechable de plástico redujeron bastante este noble oficio técnico. Pocos trabajos huelen tanto a la modernidad mexicana de antes como ese taller desordenado. Allí, gracias al cautín humeante, una televisión ciega volvía a encender su luz blanca y toda la casa recuperaba la alegría de la tarde. Puesto 1. Y llegamos al oficio ruidoso que movía literalmente el pulso diario y la alimentación de muchísimos pueblos de México. El molinero del nixtamal, el hombre de las madrugadas, el dueño del motor grande del barrio. Era el encargado absoluto de convertir el maíz cocido de cada familia en masa caliente y suavecita para el día. Su jornada laboral empezaba tremendamente temprano, muchas veces a las 4 de la mañana, en plena oscuridad y con un frío terrible. Encendía el motor de diésel o eléctrico que rugía despertando a los gallos, revisaba el desgaste de las piedras volcánicas, recibía costales y entregaba la masa calientita. De ese local salía la materia prima para hacer tortillas palmeadas, sopes gruesos, gorditas de chicharrón, tamales de dulce y atoles espesos. Afuera del local, la fila esperaba con cubetas de colores, ollas de aluminio, servilletas limpias y mucha prisa porque el desayuno de los hombres que iban al campo dependía de esa molienda. El molino era el verdadero punto de encuentro social de las mujeres del lugar. Allí, apretadas en la banqueta, se cruzaban vecinas peleadas, chismes frescos de bodas, recetas secretas, pleitos pequeños de callejón y noticias de política barrial. Adentro reinaba un olor penetrante a cal viva, vapor de maíz cocido y fierro caliente friccionando. El molinero terminaba su turno al mediodía con las manos pintadas de blanco, la ropa salpicada de masita seca y los oídos zumbando por el ruido infernal de la polea girando. Le pagaban con monedas chiquitas de bronce, pesando los kilos en básculas viejas de pesas colgantes. Con la gigantesca expansión de las tortillerías completamente automáticas con banda, el uso brutal de la harina industrializada y los cambios en los tiempos laborales de la familia, estos molinos viejos fueron cerrando definitivamente. Si uno quiere escuchar el verdadero corazón económico, doméstico y vital del pueblo antiguo, basta con cerrar los ojos un instante. Hay que imaginar ese motor temblando y la primera cubeta de plástico azul acomodándose en la fila de la madrugada. ¿Qué otro oficio de esos años merece estar en una segunda parte? Déjeme su me gusta y suscríbase para seguir recorriendo juntos este México de memoria. Comparta este video con alguien que todavía recuerde el silbato, las campanas o el olor de la masa recién molida.